Mire, corre en este mundo la carrera de la fe, obteniendo la victoria. Sí, hermanos, sí, es importante que nosotros sepamos que la carrera de la fe se puede correr en victoria. Hay muchas personas que ven difícil, ven complicado vivir la vida cristiana. Hay personas que no quieren iniciar la carrera de la fe porque dicen no voy a poder. Yo no estoy hecho para eso. Pero la carrera de la fe, mire, la carrera de la fe es la única carrera que se corre teniendo la seguridad de que vamos a ganar. Sí, hermanos, mire, esto es muy diferente a un atleta de este mundo que se perfila en una carrera y bueno, tiene que correr y no sabe si va a ganar. Y en algunos casos, aunque a lo mejor crea que va a ganar porque es el número 1 del mundo, el campeón mundial, bueno, cabe la posibilidad de que pierda la carrera. Esa es la realidad. Cualquier persona que se pone a competir en este mundo no tiene totalmente la certeza de que vaya a ganar. En el caso de nosotros los cristianos, los creyentes, nosotros sí tenemos la seguridad. De hecho, vuelvo a reiterar, los cristianos somos los únicos que podemos correr la carrera con la seguridad de que vamos a obtener la victoria. Sobre esto vamos a estar hablando, pero mire, el propósito es que los que aún no están corriendo la carrera de la fe, hoy puedan iniciar esa carrera de fe creyendo en Jesucristo. Y el propósito es que usted que ya está corriendo la carrera de la fe, se anime para que siga adelante, para que persevere, para que hoy sepa que a pesar de todas las cosas que se oponen, a pesar de todos los obstáculos, usted va a conquistar la victoria, porque eso es algo ya seguro. Vamos a la Biblia, hermanos. Vamos a la Biblia. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12. Vamos a leer los 11 versículos, pero lo primero es que vamos a leer el versículo número 1. Pero permítame ponerle en el contexto de lo que hoy vamos a estar enseñando. Mire, en la Biblia encontramos precisamente la práctica de nuestra fe, la vida cristiana como una carrera. Esto es una forma de enseñarnos que debemos avanzar, que debemos perseverar, pero que también, por supuesto, hay obstáculos. Cuando vemos en la Biblia algunas enseñanzas sobre esto, podemos leer en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tome en cuenta esta lectura para ahora ponerla a la par de lo que vamos a leer en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo primero que tenemos que considerar, hermanos, es que los creyentes del Antiguo Testamento fueron perdonados al poner su fe en Cristo. Y tú necesitas, yo necesito el perdón de pecados y permanecer en la gracia que nos transforma y nos sustenta. Eso es lo primero, porque miren lo que dice el texto. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Fíjese, ese por tanto nos está enlazando con lo que antes se ha mencionado.
Y en el capítulo 11 se hace una lista de hombres y mujeres que tuvieron fe, que vivieron la vida de fe, que corrieron la carrera de la fe. Ellos son esta nube grande de testigos. Ellos sirven de ejemplo, de testimonio, para que nosotros aprendamos también de ellos cómo ellos vivieron la fe, cómo ellos practicaron la fe. Y para que viendo el ejemplo, el testimonio de sus vidas, nos animemos a correr esta carrera. Pero ahí va. Vemos en ello algo especial, algo muy importante y fundamental. Y es el hecho de que ellos resolvieron su problema espiritual. ¿Cuál es el problema espiritual del ser humano? El pecado. Y por eso, hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso es lo primero. Si tú quieres iniciar la carrera de la fe, si tú quieres perseverar en victoria, si tú quieres llegar a la meta y obtener la corona, lo primero que se necesita es el perdón de pecados y permanecer en la gracia que transforma y nos sustenta de manera espiritual. Despojaos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Despójate de todo peso. Me despojo de todo peso y del pecado que nos amarra y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, o sea, correr con perseverancia. Mira, hermano, la enseñanza para nosotros es esta. No puedes iniciar la carrera de fe si todavía tus pecados no han sido perdonados. Tú y yo no podemos correr la carrera, no podemos estar en la carrera, no podemos avanzar, mucho menos podemos llegar a la meta si no hemos resuelto el problema espiritual del pecado. La palabra es clara. Si no se despojan del peso del pecado, no pueden correr. ¿Por qué? Porque el pecado asedia. Esto es como que el pecado te amarra de los pies, te atrapa, te mantiene sujeto y no puedes iniciar la carrera. No puedes correr la carrera de la fe si tu pecado no ha sido perdonado. Entonces, en la vida diaria, nosotros, los creyentes, también luchamos contra el pecado en esta carrera. Y por eso decimos que se necesita el perdón de pecados y se necesita permanecer en la gracia, porque la gracia transforma y nosotros, los creyentes, todo el tiempo debemos estar siendo transformados, regenerados, santificados, porque es la manera en la que estamos luchando en contra del pecado, el pecado que nos amarra, el pecado que nos detiene, el pecado que es un peso. No podemos correr con ese peso encima, no podemos correr amarrados de los pies. ¿Se da cuenta? El pecado le impide siempre en la carrera. Los que inician la vida de fe, lo primero con lo que se encuentran es que hay pecado. Y de hecho el Espíritu Santo convence a uno de pecado. Y el Espíritu Santo nos muestra a Cristo. Entonces, hermanos, el problema para la gente que quiere correr es que si no conoce a Cristo, sigue siendo un pecador, sigue siendo una pecadora. Hay personas que inician una supuesta carrera de fe, pero no es la carrera de la fe genuina, sino tal vez es una religión más, una secta más, porque en el mundo hay muchas religiones y hay muchas sectas. Pero lo que se necesita, lo primero que se necesita es dejar esa carga, la carga del pecado. ¿Cómo puede un atleta querer ganar una carrera en este mundo si trae una carga encima? No, los atletas están livianos y la ropa que usan es muy liviana y muy cómoda para poder correr. Y no corren atados de los pies, corren sueltos de los pies, descubiertos de los pies,
para poder avanzar. La Biblia nos enseña entonces, dejen el pecado, busquen el perdón del pecado, confronten el pecado cada día, enfrenten el pecado cada día con la gracia que transforma, con la gracia que sustenta. ¿Cómo estamos viviendo la gracia, hermanos, todos los días nosotros? ¿Cómo estamos luchando contra el pecado? ¿Lo estamos haciendo a través de Cristo? ¿Lo estamos haciendo a través de poner nuestra fe en Jesucristo? Si no ponemos nuestra fe en Jesucristo, no podemos salir adelante, no podemos avanzar. El texto que leímos de 2 Timoteo 4, 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabe qué quiere decir esto? El apóstol Pablo está hablando de él y está diciendo que él ha permanecido confiando siempre. ¿Y en quién ha confiado? En Cristo, porque la fe es en Cristo. ¿Quieres iniciar la carrera de fe? Confía en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Recíbelo y tus pecados serán perdonados. Ya estás en la carrera de la fe. Mantén tu confianza en Cristo. Depende de Él para que seas santificado. Depende de Él para que llegue la transformación, para que llegue la regeneración. El grandísimo problema es cuando alguien quiere iniciar la carrera de la fe y no es en Cristo. Y el grandísimo problema también es, para los que ya estamos en la carrera de la fe, es que busquemos el cambio, la transformación a través de meros actos religiosos o a través de nuestro esfuerzo. Se necesita estar en Cristo y permanecer en Cristo. Eso es lo que necesitamos, porque de esa manera es como enfrentamos nuestro pecado. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia. Es que el apóstol Pablo va a llegar a la gloria celestial y no va a ser culpado de nada. Él no tendrá una carga de culpa. La corona de la justicia es que él será hallado no culpable. ¿Y cómo uno se halla no culpable, hermano? A pesar de que somos pecadores, creyendo en Jesucristo. ¿Cómo es que uno será hallado no culpable a pesar de que somos cristianos y estamos ya en la carrera, pero tenemos problemas con el pecado? ¿Cómo? Permaneciendo ahí en Cristo, confiando en Él, guardando la fe. Esto significa estar siempre confiando en Cristo. No se desenfoque. Enfóquese siempre en Cristo y permanezca en Cristo, porque es así como usted va a lograr la corona de la justicia. Mire, hermano, mucha gente se puede desenfocar o incluso nunca iniciaron la carrera de fe. Mateo 24, del verso 11 al 14. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos cuando leen esto, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos ven esto como resultado del esfuerzo humano, pero no es el resultado del esfuerzo humano. No, esto es el resultado de la gracia. La gracia es la que hace que uno persevere. Somos sustentados con la gracia para perseverar. Por eso lo que tenemos que hacer, y que también es parte de la gracia, es creer en Cristo. Es poner nuestra fe en Cristo y permanecer en Cristo. Y eso es todo. ¿Y por qué decimos que eso es todo? Porque cuando estamos en Cristo, por supuesto, que vamos a practicar nuestra fe en todos los ámbitos. Cuando uno está en Cristo, claro que se va a esforzar por la santidad, pero en Cristo.
Claro que uno va a enfrentar su propia conducta pecaminosa, pero en Cristo. Claro que uno tiene que dejar prácticas que no son buenas, pero eso es con la ayuda del Evangelio. Por eso lo importante es conocer más a Cristo, conocer más la palabra, tomar la palabra que la Biblia nos enseña y aferrarnos a esa palabra. Así es, hermanos, como vamos a poder perseverar. Pero todo es con el Evangelio. El perdón de pecados. Y acuérdese que hemos mencionado acá que hay personas en el capítulo 11 que precisamente corrieron la carrera de la fe. Veamos, hermanos, así algunos ejemplos de personas que precisamente aparecen acá como personas que corrieron la carrera de la fe y corrieron esa carrera. Lo primero que hicieron fue resolver su problema espiritual. Sí, ellos buscaron el perdón de pecados. Y miren, aunque Cristo no había llegado, ellos fueron perdonados por Cristo. ¿Por qué fueron perdonados por medio de Cristo? Porque aunque Cristo no llegó en su tiempo, ellos pusieron su fe en Jesucristo. Y hay evidencia de eso aquí en el texto bíblico. Hay evidencia de esto aquí en la palabra. Mire cómo dice Hebreos 11, en el verso número 1 y versículo 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto se refiere a Cristo. Ellos esperaron a Cristo. No vieron a Cristo, pero confiaron en Él. Y eso fue lo que les llevó a obtener el perdón de pecados. Lo vuelvo a repetir porque esto es importante. Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos estuvieron esperando a Cristo, lo esperaron. Eso quiere decir que le creyeron a Dios, creyeron la promesa que Dios les hizo. Eso es fe. Y por esa fe fueron perdonados, por esa fe fueron justificados, por esa fe la culpa les fue quitada, por esa fe entraron en la carrera de la fe y perseveraron porque se mantuvieron en Cristo. No lo vieron, porque la Biblia dice la convicción de lo que no se ve. No nació en el tiempo de ellos, no lo vieron, sin embargo confiaron en Él, creyeron en Él. Creyeron a Dios, creyeron en la promesa. Y eso les quita la culpa. Abraham creyó y la fe le fue contada como justicia. Quiere decir que esa fe que él tuvo hizo que Dios le quitara la culpa, que Dios lo considerara justo. Mire cómo dice la Biblia, aquí mismo, Hebreos 11, verso 4 al 7. Voy a ir leyendo y usted se va a dar cuenta cuántas menciones hay acá acerca del perdón de pecados. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice la Biblia que Abel alcanzó testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tomó la acción de Abel como algo grato. Cuando dice que alcanzó testimonio, quiere decir que Dios se agradó de él. Ahora, ¿cómo Dios se agradó de Abel si Abel es un pecador? Si Abel es un hombre con errores y fallas. Aquí está por qué Dios lo recibió. ¿Por qué Dios se agradó de él? Porque Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Y cuál fue la ofrenda de Abel? Una oveja. Entonces lo que hace Abel es llevar un animal al sacrificio. Hubo derramamiento de sangre. ¿Y qué representa el derramamiento de la sangre? Representa a Cristo. ¿Por qué Abel llevó una ofrenda así a Dios? Porque él creía en Cristo.
porque él obedeció a Dios. Dios estableció el derramamiento de sangre desde Génesis capítulo 3, verso 21, cuando Dios sacrificó para poder vestir a Adán y a Eva. Se establece el derramamiento de la sangre. En Génesis capítulo 3, verso 15 también se habla del derramamiento de la sangre. ¿Por qué? Porque la serpiente mordería el calcañar del hijo de la mujer. O sea, Cristo sufriría. Y ahí se ve el derramamiento de la sangre también, con esa mordedura de la serpiente. Entonces lo que Abel hace es acercarse a Dios por medio de Cristo. Se acerca a Dios por medio de Cristo y lo hace ¿cómo? Sacrificando. Entonces, ¿cómo tú comienzas la carrera de fe? ¿Cómo inicias la comunión con Dios? Por medio de Cristo. ¿Y qué es lo que debes hacer? Creer en Cristo para recibir el perdón de pecados y que tu culpa sea quitada. Ahí comienza la carrera de la fe. Y si permanecemos en Cristo, por supuesto, cuando la fe es genuina, uno permanece en Cristo. Y esa carrera, hermanos, es una carrera con un final glorioso. ¿Por qué? Porque la victoria está segura. Versículo 5, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Hebreos 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Se vuelve a mencionar la palabra testimonio, porque esto quiere decir que él agradó a Dios. Ahora, ¿cómo agradó a Dios? Por el mismo medio de Abel, el sacrificio, el altar que representa a Cristo, que tipifica a Cristo, que anuncia a Cristo. Porque aunque ellos están haciendo algo físico, la fe que tienen trasciende tiempo y espacio. La fe que ellos tienen es la fe en Cristo. Y aunque Cristo aún no ha nacido, ellos están creyendo en Dios. Están creyendo en Cristo. Creen en la promesa de Dios y eso les cuenta a ellos para perdón de pecados. Eso les cuenta a ellos para que sean justificados. Es decir, para que la culpa sea quitada. Luego, el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa esto? Para ellos, para el tiempo de ellos, el acercarse a Dios ciertamente debería ser con fe, confiando en Dios, creyendo en Dios, pero también creyendo en la promesa de Dios. Por eso cuando la Biblia dice que deben creer que Dios es, pero también deben creer que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Eso qué significa? Deben creer en la promesa de Dios. Deben creer en que Cristo es el Salvador, porque esa es la promesa de Dios. Porque eso fue lo que Dios anunció para la salvación. Si alguien se acerca a Dios y dice, yo creo en Dios. Porque hay mucha gente que dice, mi Diosito, mi papito lindo, dicen algunos. Pero muchos de los que dicen Diosito, papito lindo, no entienden el evangelio. No creen en Jesucristo. Y la Biblia dice, cree en Dios, pero también cree en Cristo. Cree en la promesa. Tú dices que recibes a Dios, pero no recibes a Cristo. ¿Cómo? Tú dices que amas a Dios, pero no amas a Cristo. ¿Cómo? No se puede. Así que el que se acerca a Dios debe creer en Cristo. De hecho, hermanos, el acercamiento genuino a Dios es por medio de Cristo. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad que nos lleva a Dios. Él es el camino que nos lleva a Dios. Y por Él obtenemos la vida, porque al estar en comunión con Dios,
precisamente el resultado es la vida eterna. Seguimos con otro ejemplo de cómo se da el perdón de pecados, de cómo se quita la culpa, porque estamos en el punto, hermanos, en donde tú y yo necesitamos el perdón de pecados y permanecer en la gracia que transforma y sustenta. Si es que queremos correr la carrera de fe, si es que queremos obtener la victoria en la carrera de fe. Y todo está apuntando a Cristo, porque solamente por medio de Cristo podemos obtener perdón de pecados. Mire cómo sigue diciendo. Ahora, Hebreos 11, en el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuál es el resultado de creer, hermanos? ¿Cuál es el resultado de creer en Cristo? El resultado es la justicia. El resultado es la justificación. ¿Y eso qué significa? Significa que el resultado al creer en Cristo es que la culpa es quitada. Ser justificados por Dios significa ser libres de la culpa del pecado. Traemos una naturaleza pecaminosa, pecamos delante de Dios, pero al creer en Cristo, la culpa por los pecados del pasado, del presente y del futuro, la culpa es quitada. Del pecado de ayer, el de hoy y el de mañana. Una eterna justificación. Por supuesto que si nos equivocamos tenemos que seguir pidiendo perdón. Porque así se practica la justicia. Porque así se vive la justicia. Ya soy justificado, ya no soy culpable delante de Dios, pero como parte de esa justicia, como evidencia de esa justicia, como fruto de esa justicia, si yo me equivoco hoy, busco el perdón. Si me equivoco mañana, busco el perdón. Y además en esa justicia de Dios, que es una realidad en la vida de uno cuando cree en Cristo, uno se santifica, uno renuncia a la carne, uno renuncia al pecado, uno obedece a Dios, uno busca consagrarse, uno busca cultivar la comunión con Dios. Eso hace la justicia de Dios cuando uno la experimenta. Hay muchas personas, como he dicho siempre, hermanos, no hablan de esto porque dicen, ¿cómo voy a decir que mi culpa ha sido quitada por el pecado de ayer, el de hoy y el de mañana? Ellos piensan que una persona cuando recibe ese mensaje, porque ese es el verdadero mensaje, porque eso es la palabra de Dios, pero piensan que cuando uno recibe esa palabra de gracia y de poder, piensan que uno va a irse corriendo al pecado porque entonces, bueno, como ya no tengo culpa más, entonces peco. No, cuando uno entiende la justicia de Dios, cuando uno entiende la gracia, uno no quiere salir corriendo al pecado. No, hermanos, uno quiere dejar el pecado. Uno quiere salir de esa vida pecaminosa. Uno quiere consagrarse más. Uno quiere obedecer más, porque la gracia te impulsa a Dios, no al pecado. La gracia te lleva a la vida espiritual y no a la carne. La gracia te libera del poder de Satanás y no te lleva a esclavizarte de nuevo, no. Pero la gente no lo entiende, no comprenden eso. Y muchos predican entonces un falso evangelio. No predican el evangelio de la justicia de Dios por medio de Cristo, sino que predican un evangelio de la justicia personal. Lo que yo logro, mi obediencia, lo que soy capaz de hacer, yo con mi esfuerzo, yo con mi santidad, yo con mi buena conducta, yo con mi buen comportamiento. Y ese es un falso evangelio, porque uno se salva no por la justicia personal, sino por la justicia de Dios en Cristo. Y es lamentable, hermanos,
que mucha gente está yéndose al infierno por eso. Y es que parece un buen mensaje el decir y el condenar a todo mundo. Parece un buen mensaje el hecho de decir a las personas, se van a ir al infierno. Mira cómo se están comportando. No están obedeciendo la Biblia. No están obedeciendo la palabra de Dios. Pero ese enfoque es en el hecho de que uno tiene que salir del pecado a pura obediencia, a puro esfuerzo humano, a puro buen comportamiento. Y muchos dicen amén, gloria a Dios, aleluya. Pero no saben que se están metiendo en un problema. Pero no saben que no han salido de un grave problema. ¿Cómo yo me voy a comprometer delante de Dios? A que voy a obedecer todo. Porque aunque yo le intente más y más, aunque yo me esfuerce más y más, de alguna manera fallo. Entonces, lo único que le digo a Dios es, me voy a aferrar a Cristo. Eso ya es diferente. Me voy a aferrar a Cristo. Voy a confiar en Cristo. Voy a depender de Él. Voy a conocer más el Evangelio a través de la palabra. Ahí sí, hermano. Ahí sí, hermana. Estamos corriendo la carrera de la fe. Pero ¿cómo yo me voy a engañar a mí mismo? ¿Cómo voy a dejar que el diablo me engañe, haciéndome creer que por mi buena conducta yo me voy a salvar? Que por mi esfuerzo personal voy a ganar el cielo. Yo te pregunto, si la salvación dependiera de eso, ¿qué tal tu vida hoy y qué tal mi vida hoy? Porque seguramente a lo mejor hoy fallamos, sin querer, sin saberlo, fallamos. O yo te pregunto así más directo, te hago esta pregunta así, directa a ti. ¿Hoy fallaste? ¿Hoy no cometiste ninguna falta o fallaste? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Hoy te equivocaste? A ver, hermanos, quisiera ver si alguien me pone por acá. Aquí tengo el teléfono. Quisiera ver si alguien me coloca aquí un mensaje que diga, pastor, yo no peco ya. Pastor, yo ya no me equivoco, yo ya no fallo y me voy a ganar el cielo porque yo ya no fallo. Oiga, pastor, yo lo obedezco todo lo que dice la Biblia a la perfección y me voy a salvar porque yo obedezco la Biblia. A ver, quiero leer a alguien que diga eso. A ver, voy a esperar. Alguien que se atreva a decir, yo me voy a salvar porque ya no me equivoco. Yo me voy a salvar porque todo lo que está en la Biblia yo lo guardo a la perfección. La hermana Eliana dice, me aferro más y más a Cristo. Esa es la respuesta. Aferrarse más y más a Cristo. Hoy me equivoqué, pero me aferro a Cristo y confieso la sangre de Cristo. Si hoy fallé, busco la fortaleza en Cristo y confieso la sangre de Cristo porque voy a vencer al pecado, porque voy a vencer al diablo, porque voy a vencer todo obstáculo. Confieso a Cristo. Mire. Omar dice, yo no me voy a salvar. Mira, tú puedes decir, Omar, que no te vas a salvar. Pero si tú estás en el plan de Dios, mira, hoy puedes decir, yo no creo en Cristo, yo no creo en Dios, eso es pura mentira. Pero yo te digo algo, si estás en el plan de Dios, la gracia es irresistible. Mañana vas a caer de rodillas y vas a llorar y Dios te va a conmover y te va a llamar y vas a amar a Dios con todo tu corazón y vas a creer en Dios. Sí, si es la voluntad de Dios. Hermanos, la sangre de Cristo es nuestra esperanza. La obra de Cristo es nuestra esperanza. Noé no vio, porque no es que había llovido y ya había experimentado un diluvio y dijo, sí, va a llover de nuevo, entonces voy a preparar el arca. No, él no vio nada. Sin embargo, creyó a la palabra de Dios y la palabra de Dios se grabó en su corazón y esa fe le contó como a justicia porque fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sí, fue hecho heredero,
fue hecho heredero por la justicia que viene por la fe. Hermano y hermana, la justicia se hereda, se recibe. Y aquí está, oiga bien, se lo voy a decir de nuevo, Hebreos 11, verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y escuche esto. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia, hermano, se recibe. La justicia se hereda. La justicia se nos da. La justicia no es de aquí para allá. La justicia es de allá para acá. La justicia que salva no sale de mí hacia Dios. No es mi práctica. No es lo que yo hago. La justicia viene de Dios hacia mí. Entonces, cuando yo por la fe creo en Jesucristo, la fe que es un don de Dios me lleva a creer en Jesucristo. Cuando creo en Jesucristo, Dios me da la justicia de Cristo. La obediencia de Cristo es mía. Lo que Él hizo es mío. Me es dado lo que Cristo hizo para que yo me salve. No es lo que yo hago lo que me salva. Es lo que Cristo hizo lo que me salva. Y me es dado eso cuando yo creo. Cuando creo con la fe que es un don de Dios. Por eso decimos, hermanos, que la salvación es por gracia. Lamentablemente hay muchas personas que aún no creen que la salvación sea por gracia. Hay mucha gente que cree que la salvación es por mero merecimiento. Sí. Y miren, hermanos, cuando leen este pasaje, se los voy a leer de nuevo. Y muchos piensan que precisamente la salvación se gana. Les voy a leer de nuevo 2 de Timoteo 4, versos 7 al 8, porque muchos lo malinterpretan. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y dice la gente, yo gané, yo peleé, yo acabé la carrera y siempre tuve fe. ¿De dónde viene la fe? La fe viene del Evangelio, el Evangelio que nos es revelado. La fe viene de Cristo, quien nos es dado. No merecía Cristo, pero Dios me lo dio, el Padre me lo dio. Y la fe es un don de Dios. La fe me es dada por Dios también. Por lo tanto, tengo a Cristo porque tengo fe. Pero la fe me viene como bendición de Dios. Ahora, guardar la fe significa confiar en Cristo hasta el final. Por lo demás, o sea, el resultado de confiar en Cristo hasta el final es, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. La pregunta es, ¿cuándo uno se justifica? ¿Se justifica hasta que llega al cielo? ¿Se justifica uno hasta que uno muere? No, la justicia es hoy. Así que el apóstol Pablo está hablando de algo que ya posee, de algo que ya tiene. Sí, lo que va a recibir es la plenitud de algo que ya posee, de algo que ya tiene. Nosotros ya somos justificados, pero, todavía nos equivocamos. Un día ya no nos vamos a equivocar y es cuando estemos en la gloria celestial. Así que, hermano mío, hermana mía, inicia la carrera de la fe, recibiendo el perdón, buscando el perdón de pecados. Porque, óigalo bien, si usted no busca el perdón de pecados y quiere correr la carrera, es como ponerse cosas encima. Ahí está, muchas cosas encima. Esto y lo otro y algo más pesado todavía. Sí, tantas cosas ahí, pesadísimas. ¿Cómo va a correr uno así? No, hay que quitarlo todo. Hay que despojarse de todo el pecado. Hay que dejarlo todo. Y eso es ser perdonados, ser justificados. ¿Cómo, hermano, hermana, va a correr uno amarrado de los pies? No se puede correr amarrado de los pies. Entonces, si alguien no es perdonada, no es perdonado, si alguien no recibe la bendición de que la culpa es quitada, no puede correr, no puede perseverar. Y hay camino que al hombre le parece derecho,
Hay camino que al hombre le parece correcto, pero ese camino es camino de muerte. Y hay muchas sectas, hay muchas sectas, hay muchas religiones, hermanos, que están llevando a la gente al infierno. Y vuelvo a leerles por eso lo que les leí al principio de Mateo 24, versículo 11 al 14. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué? Porque les van a dar un evangelio diferente, un falso evangelio. ¿Sí? Y luego sigue diciendo en el 13, mas el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, el que se mantenga en Cristo, el que se mantenga en la verdad, el que esté en la verdad, va a recibir la bendición, la plenitud de lo que ya posee. Punto número 2, hermanos. Los creyentes del Antiguo Testamento vencieron sus adversidades por su fe en Cristo. Eso es lo que vemos acá en Hebreos, capítulo 11. Ahí está el ejemplo de quienes vencieron por la fe. Y en el 12 aparecemos nosotros como los que somos llamados a vencer como ellos vencieron. Así que, por tu fe en Cristo puedes vencer las adversidades. Necesitas mantener tu fe en Cristo porque solo así vas a vencer las adversidades de esta vida. Ya hemos hablado de vencer al pecado, por lo mismo de vencer al diablo, porque el diablo mantiene a una persona así, esclava por el pecado. ¿Y cuál es el resultado del pecado? La muerte, es la consecuencia. Ya salimos de eso. Ya, en Cristo vencemos el pecado. Pero ahora hay algo más en este mundo, las adversidades. Hermanos, la enfermedad, la necesidad, los problemas, todo lo que nos causa angustia, esos son obstáculos en la carrera. Tenemos que vencer eso. Tenemos que sobreponernos a eso. Si no, no vamos a avanzar. Si no, no vamos a correr. Si no, no podemos llegar a la meta. Necesitamos vencer eso. Y la Biblia habla de esto. Mire, le leo primero el llamado que se nos hace a nosotros. De acuerdo a Hebreos 12, del 1 en adelante hasta el 11. Vea lo que se nos dice a nosotros. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pon tu fe en Jesús. ¿Quieres vencer? Pon tu fe en Jesús. Porque a través de él es como tú y yo somos bendecidos y ayudados por Dios para poder vencer las adversidades. ¿Cómo Dios te va a bendecir? ¿Cómo Dios te va a dar las cosas que tú necesitas para vencer? Por medio de Cristo. Porque a través de ti, ¿cómo? Si tú fallas, si yo fallo, ¿cómo le voy a decir a Dios, Dios, ayúdame porque mira, yo soy santo, yo no me equivoco? Dios, mira, ayúdame porque yo obedezco toda la Biblia. Dios, mira, ayúdame porque yo te sirvo y te adoro sin ningún problema. En todo eso fallamos. No podemos ir a Dios buscando la ayuda por medio de nuestros méritos. Tenemos que buscar la ayuda con nuestra fe en Jesucristo, lo cual significa que nosotros estamos confiando en los méritos de Cristo, en lo que Él hizo, en su obra. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Pero además se nos presenta a Jesús como el sumo ejemplo. Porque dice, miren lo que Él enfrentó. Él fue menospreciado. Pero hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Venció. A pesar de que sufrió el menosprecio, el dolor. Además, Él sufrió por el peso de nuestro pecado. Porque precisamente ese peso nos es quitado, pero es colocado sobre Jesús y Él sufrió en la cruz. Pero a pesar de su dolor, a pesar de su sufrimiento, Él no falló. Y el llamado es, sean como Jesús. Miren a Jesús para confiar en Él,
para depender de Él. Vean lo que Él sufrió, pero venció. Y esa victoria es de ustedes. Ese triunfo es de ustedes. Eso lo logró por ustedes, pero también aprendan de Él. Hagan lo que Él hizo para que ustedes puedan perseverar, para que puedan correr la carrera. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Ahí está, considérenlo, dice, por dos cosas. Considérenlo por dos cosas. Primero, porque la victoria sobre el pecado, sobre el mal, sobre el diablo, la victoria sobre todo es mi victoria, porque por fe me es dada esa victoria, porque yo confío en Él. Y lo segundo es, sean como Él. A pesar de ser menospreciado, a pesar del sufrimiento de cruz, a pesar de todo lo que padeció, Él siguió adelante. No desmayó, no se detuvo, no se dejó derrotar. Vean, hermanos, como dice la Biblia, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12:3. A lo mejor usted y yo ya estamos cansados y queremos desmayar. Ya no queremos seguir adelante. Ya no puedo más, decimos. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Tengo pruebas, tengo necesidades, tengo problemas. ¿Cuántas cosas se oponen a mi vida de fe, a mi carrera? Hay obstáculos enormes, hay montañas gigantes de problemas y ya no puedo más. Pero ¿sabes una cosa? Nuestra fe, que es como un grano de mostaza, que comienza pequeña pero que se va desarrollando, es la que puede hacer capaz que uno le diga a esa montaña: apártate, quítate. Eso quiere decir que cuando tenemos fe en Jesucristo, cuando verdaderamente confiamos en Él, vamos a recibir la asistencia del Padre Celestial, la bendición del Espíritu Santo. Y pese a todo obstáculo, pese a todo problema, pese a toda necesidad, pese a todo dolor, pese a toda angustia, vamos a perseverar, vamos a avanzar, vamos a triunfar, porque estamos en Cristo. Porque nuestros ojos están puestos en Él. Y vamos a la Biblia y conocemos a Cristo. Vamos a la Biblia y conocemos sobre lo que Él hizo. Y todo eso nos es aplicado. Cuando vemos a Cristo en la Biblia, somos animados. Cuando vemos a Cristo actuando, somos animados. Cuando leemos sobre Cristo, cuando escuchamos sobre Cristo, somos llenos de fuerza. Y por eso dice la Biblia, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque podemos seguir hacia adelante. Hermanos, vean lo que dice el versículo 4 de Hebreos 12. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Mira, usted y yo no hemos sufrido lo que Cristo sufrió. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, usted y yo no hemos tenido el sufrimiento de Cristo aún. Usted y yo no vamos a sufrir más que lo que Cristo sufrió. Y Él fue humano, es humano, sufrió como humano, murió como humano, fue crucificado como humano, derramó su sangre como humano. Y el texto dice, aún ustedes no han sufrido lo que Él sufrió. Así que sigan adelante, no desmayen. Y vean, hermanos, luego a partir del versículo 5 hasta el versículo 11, se habla acerca de la disciplina, del castigo de Dios. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Y así hasta el versículo 11. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia, hermanos? Que nuestros sufrimientos son como disciplina, son como castigos. Mire, piense usted en un sufrimiento como un látigo. Yo no sé a cuántos de ustedes les dieron con un látigo o con algo así, como al cinturón, porque se portó mal, le dieron duro, ¿no?
Dice la Biblia, tomen el sufrimiento como disciplina, como castigo. Pero obvio, el padre bueno castigó al hijo, pero no para matarlo, sino para corregirlo. Eso ya no se hace hoy, ya no se puede castigar a los niños así con látigo porque nos llevan a la cárcel, ¿no? Antes a nosotros sí nos daban con un cinturón y aprendíamos la lección, no lo volvíamos a hacer. Entonces lo que la Biblia está diciendo es que Dios toma el sufrimiento, el padecimiento, como un tiempo de proceso, de perfección. Nos corrige. Ahora, hermanos, no veamos a Dios como el que crea lo malo. No, mira, de por sí tú y yo en este mundo sufrimos. Lo único que hace Dios es obrar en el sufrimiento. Mucha gente dice, es que Dios me está así provocando dolor. Dios está creando en mí dolor. No lo veas así. Mira, vamos a pensar, hermanos, que esto es un sufrimiento por algo y lo tengo encima. Tengo este sufrimiento. Pensemos que esto es otro sufrimiento, lo tengo encima. Y pensemos que esto es otro sufrimiento, lo tengo encima. No es Dios el que ha hecho todo esto. Él lo ha permitido, lo permitió, porque todo esto viene del pecado. Todo esto es consecuencia del pecado. Lo único que Dios hizo fue dejar que todo siguiera como está. Pero vean lo bueno que es Dios. Primero, Él no creó esto porque eso ya es resultado del pecado. Y el que provocó el pecado fue el diablo y el que pecó fue el ser humano. Dios no es culpable. Lo que hace Dios es obrar en todo esto. Ya tengo esto encima. Lo que Dios hace es obrar en todo esto y hace que esto sea para mí de bendición. ¿Por qué? Porque usa esto para perfeccionarme. Sí, me perfecciona. Usa esto otro para perfeccionarme. Usa esto otro para perfeccionarme. Entonces, ¿es malo Dios? Dios no es malo. Al contrario, Dios es bueno y está usando todo como disciplina. Usa todas esas cosas para mi propio provecho. Así que no me debo de quejar con Dios cuando estoy pasando por algo difícil. Le debo agradecer porque yo confío que todo lo que Dios está haciendo es para mi bien. Y no me peleo con Dios ni murmuro porque yo merezco eso que sufro y más. Yo merezco el dolor por la enfermedad y más. Yo merezco la muerte física y más. Yo merezco necesidades y más por el pecado. Sin embargo, Dios obra en eso para mi bien. Dios usa todo eso para mi bien porque Él obra ahí para perfeccionarme. Yo espero que lo haya entendido esto porque no sé de qué manera explicárselo, pero usted debe entenderlo ya. Mi enfermedad, mis necesidades, mis problemas vienen por el pecado. Sin embargo, ahí Dios obra para mi bien. Y por eso podemos perseverar. Hermano, conclusión. Terminamos. Y solo les voy a leer una lectura. Y en esta lectura ustedes solitos se van a dar cuenta cómo muchos del Antiguo Testamento padecieron y sufrieron, pero por medio de la fe en Cristo perseveraron. Hebreos 11, 32 al 37. ¿Y qué digo? Porque el tiempo me faltaría. Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Pero vea lo que sigue diciendo. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada,
anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Pero ellos vencieron todo eso por la fe. Usted está desnuda, está desnudo, ¿verdad que no? Está alguien con una motosierra ahí queriéndole cortar el cuello, ¿verdad que no? ¿A usted le han apedreado? ¿Verdad que no? Usted ahorita está en una cueva y tiene que moverse a otra porque le van a perseguir para matarle, ¿verdad que no? Pero como usted y yo muchas veces nos quejamos por lo que nos pasa. Hermanos, como quiera que sea, ahí estamos. Miren, y nos quejamos por todo lo que nos pasa y no valoramos. Estoy debajo de un techo. Estoy en una cama para dormir. Tengo una silla para sentarme. O como quiera que uno esté, hermano, tengo un árbol y ahí me estoy cobijando en ese árbol. En fin, o sea, lo que yo quiero decirles es que Dios ha sido bueno con nosotros. Claro, aunque nos pasen cosas difíciles, tenemos que superarlas siempre por medio de la fe. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Inicia tu carrera de fe, persevera en tu carrera de fe. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes están desanimados, pero anímense a correr la carrera hasta el final. Si alguien por primera vez hoy quiere recibir esta palabra en su corazón, recíbala con fe. Si no has recibido a Cristo, recíbelo hoy, cree en Jesucristo hoy, para que tu vida reciba la salvación.